Estamos en Opiniones Encontradas aquí en Excelsior Televisión. A nombre de José Buendía, titular de este espacio, los saluda Héctor Figueroa. Este día vamos a tocar sin duda un tema relevante que tiene que ver con el tema energético, particularmente el caso de la refinería Dos Bocas en Veracruz. Vamos a tener especialistas aquí en el estudio para tratar lo relativo a la construcción de esta refinería y, por supuesto, para hablar del sector energético y de la industria petrolera aquí en México. Vamos a presentarle ahora la siguiente información para entrar en contexto con este relevante tema. El futuro de la industria petrolera está en el centro del proyecto económico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también es un dolor de cabeza por el fuerte deterioro de la capacidad de extracción y refinación del petróleo, así como del saneamiento de la deuda de Pemex antes de que pueda contaminar la calificación del país. El pasado lunes, día de la expropiación petrolera, el presidente anunció la convocatoria a 4 compañías petroleras a través de una invitación restringida para la construcción de su prometida refinería de Dos Bocas, Tabasco, un proyecto muy cuestionado por su costo. Las empresas invitadas son el consorcio formado por el estadounidense Bechtel y la italo-argentina Techin, la francesa Technip y la estadounidense KBR, además Jacobs Engineering Group, donde trabaja el exdirector de Pemex desde 2013, Juan José Suárez Cope. La Secretaría de Energía indicó que la nueva refinería, la séptima del país, tendrá una capacidad de 340,000 barriles por día para crudo maya pesado. La construcción de la refinería tendría un costo de entre 6 y 8 mil millones de dólares y estará lista en 3 años, pero podría retrasarse hasta el segundo trienio del actual gobierno, como advirtiera la Secretaría de Hacienda. Posturas. 1. La secretaria de Energía, Rocío Nale, anunció que se inició la licitación para la refinería de Dos Bocas, cuyo proceso se llevó a cabo por medio de invitación restringida. También afirmó que Pemex seleccionó a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías, aquellas que demostraron tener una amplia experiencia en la ejecución de este tipo de obra. 2. Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG en México, explicó que el Sistema Nacional de Refinación está subutilizado de acuerdo a su capacidad efectiva de producción. 3. Nimi Almeida, analista senior de Moody's, consideró que será importante que el nuevo gobierno detalle de dónde saldrán los recursos que serán destinados no solo para el tema de refinación, sino también para la exploración y producción. 4. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró al diario Financial Times que no se autorizaría la construcción de refinería hasta estar seguros de que no costaría mucho más de lo previsto. En Opiniones Encontradas, nuevamente buenas tardes. A nombre de José Buendía, titular de este espacio, los saluda nuevamente Héctor Figueroa. Y le decía, antes del corte vamos a hablar de este tema importantísimo que a principios de semana, por supuesto, fue noticia relevante y hoy merece el análisis y la opinión. Está conmigo Miriam Grunstein, experta en temas energéticos, y también Ramsés Pech, analista de la industria energética y también del tema económico. Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué les parece? Vamos a comenzar sobre la necesidad de la obra de infraestructura, en este caso de la refinería de Dos Bocas. Y la primera pregunta que se me ocurre, y por supuesto ustedes me lo van a aclarar, ¿es este el momento para construir una nueva refinería y que particularmente esté en el estado de Tabasco? Ramsés Pech. Bueno, la respuesta es que te diría yo que sí, sí se necesita ya en estos días, por lo siguiente. El día lunes, creo que si tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia que tuvieron la mañana, explicó la secretaria de Energía que la refinería de Tampico Madero tiene desde el mes de agosto que no funciona. Entonces, esto quiere indicar que la refinería, no importa el dinero que tú le pongas a invertir, sino la vida útil de esta refinería ya no da más. Lo que sucede es que las 6 refinerías todavía no sabemos cuánto es la vida útil que les queda y cuánto hay que invertir. Salamanca, por ejemplo, en Guanajuato es otra, ¿no? Es la otra, de Tula. La de Tula, la de Salina Cruz, que estuvo parada por las cuestiones del incendio. De estas 6 refinerías todavía no sabemos cuánto dinero hay que invertir y ese dinero que se va a invertir, cuál es la vida útil y si esos productos van a incrementar la producción. Entonces, la refinería de Tabasco, la de Dos Bocas, va a ser un punto medular en el sentido que dentro de 2 o 3 años
podemos sacar la refinería de Tampico Madero y cuál va a sustituir a cualquiera de estas 6 que vayan a salir. Entonces, hoy en día, podríamos decir anteriormente 4 o 5 meses no era tan importante, y ya se volvió algo importante porque las refinerías hoy en día están entre el 30 y el 40% de su utilización. Y el dinero, la pregunta es de dónde vamos a sacar el dinero si alguna de estas refinerías no solo hay que cambiarle o darle el cambio del catalizador, sino hay que cambiar algún proceso. Y ese cambio de proceso no son 100 pesos, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ramsés, la refinería tiene que construirse forzosamente en Tabasco. Yo entiendo que hay una visión en este nuevo gobierno de crear grandes proyectos de infraestructura en el sureste mexicano. Está el Tren Maya, están proyectos para el estado de Chiapas, la refinería Dos Bocas en Tabasco. Se piensa que por la cercanía con la cuenca de Campeche, con el Golfo de México, Tabasco siempre ha sido un estado eminentemente petrolero. ¿Tendría que estar ahí la refinería o cerca de los centros que requieren precisamente el energético? Bueno, lo que hay que entender hoy en día, si fuéramos hace 50 o 100 años, podríamos decir que no. Pero hoy en día ya hay la parte logística. Tú puedes sacar de Dos Bocas por medio de Chalanes a Progreso, a Tuxpan, a Coatzacoalcos, productos que son de la parte de la refinación. Creo que ha habido un error aquí todavía y no hemos entendido esto. A ver, la refinería no hay un proyecto, todavía está en anteproyecto. El anteproyecto se acabó de finalizar este 18 de marzo, que entregaron las invitaciones a las compañías. Ya me imagino que el Consejo debe haber aprobado el proyecto. Todavía falta hacer la licitación, hacer la asignación del contrato, y todavía el que gane tiene que mandar la solicitud para que se construya la refinería. No sé qué parte del mundo se vaya a realizar. En México no creo que se vaya a realizar. Terminando la construcción, bueno, hay que traer las partes y hacer la instalación. Entonces hay un tiempo todavía que no está bien definido el cómo y el cuándo. Y eso lo vamos a saber hasta que la compañía que gane se vaya a hacer la asignación del contrato, identifique cuáles van a ser sus programas de tanto construcción, instalación y puesta en marcha de la refinería. Va a ser, lo que nos queda claro, un proyecto y un proceso largo la construcción de la refinería de Dos Bocas. Vamos con la otra visión, con el otro lado de la moneda. Miriam Grunstein, ¿tú qué piensas? ¿La refinería en Dos Bocas, Tabasco, se tiene que realizar ahí? ¿Tú cómo ves este proyecto? Bueno, por las razones expuestas por el colega Ramsés Pech, yo diría que no sabemos nada, que yo solo sé que no sé nada. ¿Cómo es posible que sin haber un diagnóstico claro del nivel de inversión que requieren las 6 refinerías, el tiempo de vida, la amortización y la capacidad de producción de barriles de todos los combustibles y todos los subproductos del petróleo que podrían salir de esas refinerías, cómo podemos determinar que necesitamos una séptima? Yo primero necesitaría el análisis global del Sistema Nacional de Refinación para ver si poniéndole ese dinero a lo ya existente puedo evitar una obra nueva. Porque no podemos desechar lo ya existente nada más, así por así, sin saber cuántos años de vida útil le quedan a cada refinería. Entonces, por ahí ya empezamos mal. Y ha habido total falta de transparencia en las obras de las refinerías. En Tula estuvieron anunciando la inauguración de una central de craquerización, no me acuerdo de qué su producto, pero anunciaban y era un constante acto político. No era una cuestión técnica. A mí la refinería en Tabasco me parece un acto político más, donde el presidente está contento de tener una mega obra en su estado natal, lo cual podría ser respetable si no fuera con el dinero de los mexicanos. O sea, estas pachangotas de 8,000 millones de dólares que las costé él, que no las costé el contribuyente, precisamente cuando, como dice el colega Pech, no tenemos ni siquiera un proyecto que justifique la eficiencia comercial de cada barril de gasolina. Y además que me digan qué van a hacer con los demás subproductos, con los demás refinados, porque de la refinería no sale únicamente gasolina. Sale combustóleo, sale diésel, sale nafta, si sale gas LP, sale gas metano, sale un montón de cosas. Entonces, ¿qué van a hacer con esos productos? Y dejemos más allá dejemos fuera los productos. ¿Qué vamos a hacer con la gasolina y a qué precio se va a vender? ¿A qué centros de consumo van a llegar? A mí nadie me ha dicho qué vamos a hacer con el tren de refinación, porque si la gasolina se queda en la refinería, va a tener un costo altísimo. Entonces, no estamos pensando integralmente en el proyecto, estamos pensando en el gran elefante blanco, el presidente en el estado de Tabasco.
Bueno, estamos pensando también en una visión efectivamente distinta a la de administraciones anteriores, pero también de otro factor que lo platicábamos antes en el corte comercial. Muchos de los proyectos, grandes proyectos de infraestructura en este país, se han detenido o no se han sacado adelante en el tiempo requerido por un tema de corrupción de la cadena precisamente para construir estos grandes proyectos. Ramsés Pech, ¿qué nos debe hacer pensar que esta refinería estará antes o a finales del sexenio del actual presidente? Bueno, antes no creo, porque hay que poner énfasis en lo siguiente. A ver, una refinería no se crea simplemente del hecho de que alguien lo pensó, sino dependemos mucho de la materia prima. Y hoy en día estamos produciendo 1.630 millones de barriles diarios. El director de Pemex comentó que en diciembre vamos a tener casi 1.8 millones de barriles diarios. Y me paro en este punto. Lo importante de todo esto es que también la secretaria comentó que a diciembre va a estar las refinerías al 70% de la capacidad de utilización. Quiere decir que vamos a mandar casi 1.1 millones de barriles diarios cuando solo vamos a producir 1.8. Esto quiere decir que va a haber una contracción en la exportación. Entonces, en diciembre, en la Cámara de Diputados, se tendrá que decidir si dejamos de exportar o mandamos más crudo a las refinerías. Entonces, hoy el punto no es si la refinería va a estar lista o no. El punto es, ¿vas a tener el crudo suficiente para poder alimentar a las 6 refinerías, en dado caso que se tenga el dinero suficiente? Y la nueva refinería, supongamos que estuviera lista en el 2023-2024, que se espera tener una producción de 2.5 millones de barriles, ahí está la disyuntiva. Y la disyuntiva hoy en día, volviendo al presente, es: en Pemex Exploración y Producción no se le está dando el dinero suficiente para extraer el hidrocarburo. Hoy solo se le están dando 11,000 millones de dólares, cuando deberían de estar dándole hoy en día alrededor de 17 a 18,000 millones de dólares para que los recursos que son prospectivos pasen a 3P, 2P y tengamos una UP, que es la mayor cantidad de recursos posibles que podemos tener en superficie, y con esto las calificadoras ya no nos dejen de estar lo que nos están cuestionando hoy en día: ¿cómo me vas a pagar si no sacas hidrocarburo en superficie? Entonces el punto son dos disyuntivas: es no hay crudo y las refinerías que tenemos actualmente no sabemos la vida útil. Hay un diagnóstico que sacó la Secretaría de Energía en el mes de noviembre, en donde especifica todas las refinerías, el problema, las horas de paro y todo el relajo que hubo anteriormente. Y con lo que platicabas tú de la parte de infraestructura, creo que en México y en América Latina es que todos nosotros los latinos, no estamos acostumbrados a hacer planes de largo plazo, estamos acostumbrados a ocurrencias administrativas de acuerdo al tiempo. Es un tema cultural. Sí, es un tema cultural porque nosotros no planeamos. La pregunta es, y mira, no me dejar mentir, es: ¿qué plan tenemos estratégico de largo plazo donde nos diga cuántos barriles tenemos de almacenar de crudo ante cualquier problema que no podamos importar o exportar? ¿Cuántos barriles? Está la ley de almacenamiento que salió hace poco, pero no la estamos cumpliendo a cabalidad. Tenemos la ley de transición energética que tampoco se está cumpliendo a cabalidad. Entonces la pregunta es: ¿qué plan tenemos hoy en día para que en el año 2040, 2050 no dependemos, como estamos hoy en día, de una condependencia muy fuerte? Aquí viene otro tema, te pregunto, Miriam Grunstein, está ya entender la construcción de la nueva refinería, pero hay algo fundamental que planteaba Ramsés: el insumo. ¿Con qué la vamos a alimentar? Porque esto va a implicar que frenemos exportaciones de crudo a Estados Unidos. Y según creo entender, y ustedes me lo explicarán mejor, para que una refinería funcione a cabalidad se requiere sobre todo hidrocarburo ligero. Y en México producimos mayoritariamente crudo pesado. A ver, explícanos este tema. Eso me lleva a otro punto, ¿no? Por las razones expuestas del colega Ramsés Pech, yo no construiré refinería. Fortalecería mi exploración y producción porque estamos en franca declinación, pero también para que los recursos prospectivos maduren, necesitamos mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, ¿por qué nos vamos a tronar 8,000 millones de dólares para algo que no podemos alimentar? Mejor amarrar bien la exploración y producción del insumo requerido para la refinería y ver si tiene una dieta apropiada para nuestras refinerías. Y en todo caso, lo que no podamos alimentar a nuestras refinerías hay que exportarlo, porque no podemos transformar y reconfigurar, nos sale carísimo las refinerías para el crudo, no tiene sentido. Por ejemplo, alguna vez fui a Australia y dijeron: nosotros ya no queremos refinerías porque son grandotas, contaminantes, costosas, nuestros rancheros las odian,
se paran de pestañas cada vez que vamos a construir semejante cosota. Entonces, ¿qué hacemos? Es mandamos el crudo que compramos a Singapur. Que nos lo refinen allá y lo devuelvan. Allá, y ellos pagan el costo ambiental y el costo de refinación realmente no es alto. Por eso la refinación no es una actividad tan rentable, porque lo que es muy caro es la construcción de las refinerías. Construcción de la refinería. Entonces, vamos a entrar a una inversión inicial de $8,000 millones, que seguramente va a ser mayor, porque como ustedes mencionaban, la construcción de infraestructura en México, en México y en América Latina es muy morosa. Eso infla los costos de todo, especialmente los costos financieros, y de ahí, pues, los sobrecostos van sobre los sobrecostos. Entonces, $8,000 millones, yo creo que es poco realista. Yo creo que estamos hablando de $12,000 millones. ¿Por qué no los metemos a exploración y producción? Y así aceleramos el desarrollo de recursos prospectivos, como mencionaba el colega. Pero el presidente no quiere aguas profundas. Que ese es otro tema que vamos a tocar después de la pausa. Pero es que nuestros recursos prospectivos más importantes están en las lutitas o están en las aguas profundas. Y el presidente no quiere entrarle a ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque necesitamos a los particulares. Estamos hablando del futuro de la industria energética en México, de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, pero algo sustantivo, ¿con qué la vamos a alimentar? ¿Qué ocurre con los yacimientos petrolíferos en México? ¿Qué ha ocurrido con Cantarell, con la sonda de Campeche, con el crudo en aguas someras, con el crudo en aguas profundas? Y para eso Miriam Grunstein y Ramsés Pech nos van a platicar, porque es un tema sumamente interesante. Ramsés, ¿dónde debemos de buscar el hidrocarburo? El anuncio de esta semana del gobierno de la República es que tiene que ser en aguas someras, ya no en aguas profundas, pero parece ser que el recurso está en aguas profundas. ¿Cómo es esto? A ver, lo que hay que entender, una cosa muy importante es, el Pemex por décadas se dedicó en aguas someras y campos terrestres, y eso es lo que sabe hacer bien. De hecho, por ejemplo, gente de Brasil vino para ver la perforación en domos salinos. Lo que es aguas profundas, hay que entender que se necesita un alto tiempo y recursos necesarios para poder hacer la exploración y sobre todo bajar el riesgo geológico. Si ustedes vieron la conferencia del día lunes, donde se hizo la prospectiva de que a exploración se le daban alrededor de 30,000 millones de pesos en el año 2014, y este año más o menos son 35,000, hay que entender que el tipo de cambio en 2014 era de 13.83 y en el 2018 18.62. Solo por tipo de cambio pierdes $500 millones, entonces ya no tienes tanta inversión. Entonces me estaban comentando que se hizo una gran desviación de dinero para sacarlo de aguas profundas, pero ese dinero se utiliza para hacer estudios, para evaluar el yacimiento y ver cuánto es la caracterización de ese tipo de yacimientos, de su geofísica, petrofísica y todo lo que se necesita en ese sentido. El agua profunda yo creo que se lo debería de dejar a los privados o en conjunto con Pemex, ahí hay que dejárselos a ellos. Lo otro es la parte de los pozos no convencionales, que nosotros tenemos la mayor cantidad de recursos prospectivos. Estamos hablando de cuencas de Burgos, cuencas Sabinas y las cuencas que están pegadas a Eagle Ford, de la parte entre Laredo, Texas y toda esta zona. Han hablado mucho de la fractura hidráulica o lo que llaman fracking. Bueno, les voy a dar una buena noticia. En Estados Unidos ya no se está utilizando el fracking. Lo que se está haciendo es que nosotros, yo estoy yendo... Otra tecnología menos costosa para el medio ambiente. Es en ese sentido que se llama estimulación de formaciones de baja permeabilidad, donde lo que están haciendo y estamos haciendo es agarrar el agua que ya no pueden los municipios tratar, se compra esa agua que no puede tratar, el excedente de aguas jabonosas y todas las aguas sucias, las tratas y las utilizas tú para la fractura. Entonces lo que estás haciendo ya no está utilizando tanta agua fresca. Porque te pregunto, en tu casa, ¿hay algún reglamento que te obligue el gobierno en donde te diga, cuando laves los trastes, tienes que hacer un caño exclusivamente para los trastes? No existe. La taza del baño, un ducto para eso. Todo se mezcla. Entonces la pregunta es, ¿quién contamina más? Nosotros. Imagínate cuántas veces no bajamos la taza del baño, cuánta gente está lavando sus trastes ahorita, cuánta gente se está bañando. Entonces creo que la fractura hidráulica ya está pasando un poquito la cuestión que está. Hoy está la nueva técnica, esta estimulación de formación de baja permeabilidad. Y lo importante de todo esto que en México, si lográramos hacer esto, la cuenca de Burgos, que tiene gas húmedo y gas seco, podríamos incrementar la actividad. En Tamaulipas, en el límite con Estados Unidos, por allá por Reynosa, por Matamoros. Y podría ayudar mucho porque acuérdense que en la cuenca de Burgos en 1997 se reactivó y en el año 2009 llegó hasta más de 1.5 millones de pies cúbicos diarios y casi 15,000 barriles diarios de condensado. Entonces ahí hay una buena forma.
Entonces, otra forma es las refinerías. A ver, las refinerías que estamos pensando, y hay que hacer un alto también en ese sentido por la materia prima es, a ver, una refinería de 340,000 barriles de 22 grados API que están diciendo el lunes que sería la de Dos Bocas, hay que ir pensando que no es una refinería de 340,000 barriles que necesitamos. Necesitamos refinerías menores de 100,000 barriles, que pueden ser entre 20 y 60,000 barriles, y aprovechar el crudo que tiene Estados Unidos hoy en día, que es un crudo ligero entre 45 y 50 grados API, y si meto una refinería de este tipo, puedo tener hasta el 55 al 60% de gasolina y entre un 35 y 40% de diésel. Entonces hay que cambiar la perspectiva en el sentido, ¿para qué quiero una refinería tan grande? Como decía Miriam, es dependiendo de los productos y de cómo lo vas a comercializar. Perfecto. A ver, Miriam Grunstein, platicábamos antes del corte. Cuba, un país socialista, tiene trabajando para ella empresas extranjeras, privadas, francesas, que sí están extrayendo para Cuba petróleo de las aguas profundas del Golfo de México. Nuestro país no lo puede hacer. ¿O sí lo está haciendo? Es que la comparación entre Cuba y México es irrelevante. O sea, Cuba no tiene producción. Cuba no tiene reservas. Lo que hagan los cubanos, pues que les vaya muy bien porque... pero su legislación permite que empresas extranjeras no tienen nada. Entonces, si te abres, si no tienes nada, ¿qué riesgo corres? O si no vas a sacar nada... No puedes robarte nada, ¿me explico? Entonces, desde la reforma energética decían incluso gente del IMCO, hasta Cuba está abierto. Pues sí, si tienes una casa vacía, pues que venga la gente, ¿no? No te van a robar, no te van a saquear. El caso de México es muy diferente porque nuestra riqueza petrolera es sustancialmente más importante que la de Cuba, y más aún cuando México en 2005 estaba produciendo 3.5 millones de barriles diarios, más del doble de lo que producimos hoy. Ahora, lo que decía Ramsés es muy interesante, porque una cosa es que los recursos estén ahí y otra cosa es que sea comercialmente viable sacarlos. ¿Por qué sale más caro extraer? Por todo tipo de razones. Las zonas de no convencionales en México son muy, muy complicadas. En primer lugar, porque donde están ubicadas hay mucha delincuencia organizada. Entonces, cualquier empresa se va a preocupar de que le piquen sus ductos, de que le saboteen sus instalaciones. Y en Estados Unidos hay superabundancia de crudo y de gas de no convencionales. Entonces, ¿para qué correr el riesgo de perforar en México cuando en Estados Unidos están enfrentando precios bajos por la sobreoferta? O sea, ¿nos salía más barato aún así con todo este esquema seguir comprando gasolina, hidrocarburos a Estados Unidos? A lo mejor sí, yo no he visto los números. Una cosa es que nos salga más barato y otra cosa es que no esté en riesgo nuestra seguridad energética. Depender de importaciones si no tienes un Estado que es buen negociador y fuerte, no es buena idea. Entonces, si México fuera un país que tiene cartas de negociación fuertes, que hace valer su Estado de Derecho y que no va a dejar que sus vendedores abusen de él por la fragilidad, yo diría, sigamos importando. Estados Unidos a lo largo de su historia ha importado y no es una nación débil. Es más, es una nación... Ha importado, pero tiene reservas importantísimas. Estratégicas importantes, entonces han sido inteligentes. Tienen reservas estratégicas y son negociadores muy fuertes. Entonces, que Estados Unidos sea un importador, a ellos no les ha representado un gran riesgo geopolítico. A nosotros sí nos podría representar porque geopolíticamente somos notablemente más débiles que Estados Unidos. Entonces, tenemos una inseguridad nacional que se puede aunar a una inseguridad energética. Entonces, por eso no me gusta que México sea un importador tan sustantivo tanto de gasolina como de gas. Ahora, cuando yo veo la situación de la infraestructura donde están nuestros no convencionales, no hay infraestructura, la tienes que construir. Para eso tienes que adquirir el uso del suelo. No hay certidumbre sobre los derechos de la tierra. Es complicado adquirir derechos de vía tanto para terrenos donde vas a explorar y explotar como para los ductos, como para la infraestructura auxiliar. También no tenemos agua. Entonces se había hablado de traerla de Tamaulipas, de la costa de Tamaulipas, llevarla por medio de un acueducto a Nuevo León y a inyectarle a los campos. Ha habido mucha oposición social porque si no tienes agua para alimentos, ¿cómo es posible que tengas agua para fractura hidráulica? Entonces la situación de los no convencionales en México es complicada. Además los yacimientos no convencionales no permiten
la recuperación secundaria. ¿Qué es eso? Que cuando ya sacaste una parte puedes volver y sacar más. Como por ejemplo en Cantarell, que le han metido agua, nitrógeno, gas natural, lo que fuera, para volver a bombear el hidrocarburo. En los no convencionales, lo que sacaste la primera vez es lo que hay. Y el factor de recuperación de los no convencionales es bajo. Entonces podrán decir que tenemos miles de millones de barriles de crudo equivalente en los no convencionales. Pero ¿cuántos vas a sacar y a qué costo? ¿A qué costo? Pero también repercute esto en la naturaleza, en el tema ecológico. Vamos ya a la parte de conclusiones de este programa. Le decía yo el tema de la prospectiva. A futuro, ¿debemos seguir dependiendo de tal manera del petróleo cuando ya se habla, por ejemplo, de coches, automóviles híbridos, automóviles solo con el funcionamiento eléctrico? La refinería de Dos Bocas nos da para terminar y que nos abastezca. Tendríamos que estar pensando en otro tipo de energía. Ramsés, esta parte y tu conclusión. Bueno, lo importante hay que entender que el mundo se está electrificando cada día más. Es decir, todo el mundo utilizamos la electricidad y lo que dependemos ahora es cómo estás creando la electricidad, en el sentido, qué materia prima utilizas o qué recurso natural utilizas. El combustóleo lo seguimos usando aquí. Combustóleo, el carbón, por ejemplo, emite más de 773 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt hora producido. Y las plantas de ciclo combinado 383. Entonces hay que entender una diferencia. En energía limpia, de acuerdo a la CONUE, debe producir menos de 580 kilos. Y las energías renovables son las energías solar y eólica, que no producen ninguna molécula de dióxido de carbono. Entonces, dependiendo cómo hagas tú o cómo crees la electricidad, es cómo vas a tener una mejor eficiencia energética cuando tú conectes cualquier aparato eléctrico a ese enchufe. Entonces, lo que hay que ir pensando que en el año 2040, 2050, que en la ley de transición energética dice que tenemos que tener más del 50% de energías limpias o renovables, esa es la disyuntiva. El hidrocarburo, lo voy a decir así en el sentido, desde un punto de vista de importancia dentro del mercado energético, para mi pensar solo representa el 20%. El 60% es la nueva infraestructura y la que se requiere para mover la energía. Y el otro 20%, por lo pronto, los próximos años, es la generación de electricidad. A partir del año 2030 tiene que cambiar porque ya tenemos infraestructura. Si es que hacemos eso, a la generación tiene que ampliarse hasta un 40 o 50%, porque todo el mundo vamos a conectar todo a la electricidad. Entonces, ya no es tanto el hidrocarburo, la refinería, vamos a tener coches con combustible, todavía vamos a tener carros que no creo que todo el mundo tenga el acceso ni el poder adquisitivo para comprar un carro eléctrico de aquí a unos 10 años, dependiendo cómo esté el poder adquisitivo. Pero en México vamos a seguir, si no hay un plan, y lo que yo quiero dejar en énfasis aquí es, mientras no exista un plan energético sustentado de una autosuficiencia en donde indiquemos objetivos no sexenales, sino de largo plazo, como en Estados Unidos, que lo hizo a partir de 1973 y tardaron más de 40 años, nosotros no hemos visto esa oportunidad. Y recalco y al finalizo, la reforma energética no es el plan, es la herramienta para hacer el plan. Para tener un plan energético de largo plazo, porque parecería que estamos atrapados en el tiempo cuando estamos hablando de la construcción de la refinería de Tabasco. Pero Miriam, tu conclusión y sobre todo este tema importantísimo, debemos de transitar más rápidamente a las energías renovables, no contaminantes. Bueno, es que aquí estamos confundiendo dos temas. Uno son los insumos para el transporte y la transformación industrial y otros los insumos para la generación eléctrica. Yo creo que una parte importante de los insumos para la generación eléctrica sí pueden estar en las fuentes renovables de energía, por muchas razones, por transformación tecnológica, por amabilidad con el medio ambiente y también porque el sol no lo vamos a importar ni el viento tampoco, son recursos que están localizados. Y que somos ricos en este país. Exactamente, y después de estarnos muriéndonos de calor por las últimas 4 semanas, que digan que México no es un país con insolación suficiente. La refinería, los insumos de la refinería, más bien los subproductos de la refinería, solo algunos van hasta a generación eléctrica, como podría ser combustóleo, que es una porquería, o puede ser gas natural, o puede ser diésel, ¿no? Pero muchos van a la transformación industrial, y estoy hablando de tintes de cabello, de neumáticos, de los mismos coches eléctricos necesitan un montón de hidrocarburos para ser manufacturados. 30 segundos. Entonces, no confundamos la generación con la transformación industrial. Para la transformación industrial, la refinería sigue siendo la reina de la comarca. Perfecto, y por supuesto que coincides con este tema que planteaba Ramsés, un proyecto energético de largo plazo. Así es.
Hemos inventado N planes energéticos. El sexenio pasado tuvimos un Cada sexenio tiene el suyo. Cada sexenio tiene el suyo y todos son de largo plazo. Y todos terminan en 6 años y no volvemos a saber de ellos. Entonces no es lo que marca el papel, es lo que realmente quiere la industria. Los planes deben estar encaminados hacia la evolución. industria y el consumidor. Exactamente. Bueno, la industria que quiere vender al consumidor. Correcto. Y quiere vender a precios eficientes. Caramba, es un tema sumamente importante. Comenzamos hablando de esta refinería de Dos Bocas, pero lo que conlleva en este tema, siendo México, y lo decía la literatura, las venas de nuestro país, corre petróleo por ahí. Es un tema, por supuesto, que va ligado con nuestra historia, pero tenemos que, por supuesto, también verlo con esta visión de largo plazo y sobre todo de suficiencia energética para nuestro país, pero también de modernidad. Gracias, les agradezco a Miriam Grustein, experta en temas energéticos, y a Ramsés Pech. Me despido, soy Héctor Figueroa.